En este martes de la quinta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 7, 1 al 13. Se los leo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, como lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podía ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando así la palabra de Dios con esa tradición que se transmiten, y como éstas, hacen muchas. Vimos ayer que Jesús había llegado a la región de Genesaret, y ahora en esta ocasión, motivado por las críticas que los fariseos y escribas hacen a sus discípulos por incumplir las normas que regulan el comer, Jesús ofrece una nueva enseñanza. El texto empieza diciendo que se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. Es de notar que con Jesús estaban sus discípulos, algunos fariseos del lugar y algunos escribas venidos de Jerusalén. Los fariseos eran laicos de buena fe que pertenecían a un grupo religioso bastante extendido, cuyo propósito era observar la ley hasta en sus mínimos detalles, pues pensaban que si lo observaban hasta en sus extremos, iban a colaborar con Dios, apurar la venida del Mesías y así facilitar su reinado. Los escribas, por su parte, eran los expertos conocedores de la ley. La estudiaban a fondo y la conocían muy bien. Bueno, pues en esta ocasión los escribas habían venido desde Jerusalén, dando a entender que venían a dar fe de la ortodoxia de las enseñanzas de Jesús. Jerusalén era el centro religioso en donde se formaban los mejores teólogos de entonces, y venir de Jerusalén da fe de la solidez de sus conocimientos. Ellos son de fiar. Como parece que ya era hora de comer, los discípulos empiezan a hacerlo, y los fariseos y escribas notan que algunos de ellos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Como Marcos escribe su evangelio para cristianos no judíos, es decir, para gentiles o paganos que se convirtieron al cristianismo, con grandes deseos de conocer el camino de Jesús, pero desconocedores de lo que mandaba la ley judía respecto al comer, así como es nuestro caso. Marcos entonces se ve obligado a hacer una nota aclaratoria, un paréntesis, para explicar a sus lectores las normas y prescripciones judías relativas al comer, a fin de que sus lectores, nosotros, podamos entender los reproches de los fariseos y escribas y entender la respuesta de Jesús. Marcos nos explica que todos los judíos no comen sin antes haberse lavado las manos hasta el codo, y que al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Se trata de normas que regulan el comer, y que probablemente tuvieron su origen en temas sanitarios y de salud. El lavado de manos, el baño, la purificación de los utensilios de comida, evitan el contagio de enfermedades. Y tal vez para que estas normas sean observadas por todos, se sacralizaron
y se incorporaron al cuerpo de la ley y se hicieron obligatorias para el pueblo. Marcos nos dice también que los fariseos y los demás judíos se aferran a la tradición de los antiguos y que estas prácticas las observan por tradición. También nos dice que hay otras muchas cosas que observan por tradición, como por ejemplo la purificación o el lavado de copas, jarros y bandejas. Bueno, pues según la ley, comer con manos impuras, es decir, no lavadas, hace que la persona caiga en impureza legal y así queda religiosamente contaminada. La impureza legal impide una recta relación con Dios y a fin de recuperar esta recta relación, era necesario que el judío, que había perdido su pureza religiosa, se purifique mediante ritos de lavado. Lo correcto era evitar caer en impureza legal. Aclarado el tema para sus lectores, Marcos entonces nos presenta la crítica que hacen los escribas y fariseos. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué no guardan las normas de la pureza legal? ¿Por qué no hacen lo que manda la ley para todos los judíos? ¿Y tú, por qué permites que se contaminen? Los escribas reprochan a Jesús la conducta de sus discípulos. No se atreven a acusarlo directamente, pues es muy probable que Jesús haya estado haciendo lo mismo que los suyos. Entonces Jesús sale en defensa de los suyos reaccionando con dureza, al extremo de llamar hipócritas a los fariseos y escribas. En una cultura religiosa dominada por las normas de la pureza legal, Jesús busca aclarar qué es lo que contamina y qué es lo que no contamina. Y en defensa de sus discípulos usa dos argumentos. En su primer argumento cita al profeta Isaías, que dice: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». El pueblo dice una cosa, me honra con los labios externamente, de palabra, pero siente otra. Su corazón está lejos de mí y actúa según su corazón. De esta manera Jesús les reprocha su inconsistencia y la de sus antepasados. Dice Dios en Isaías: «Y en vano me rinden culto». El culto que me rinden no tiene valor, dice Dios en el texto, porque es solo externo, de palabras, de apariencias. Y la razón es que enseñan preceptos de hombres. Les saca en cara que enseñan doctrinas que son creadas o inventadas por los hombres, que atribuyen a Dios y que imponen, descalificando así la tradición de los antepasados. Más aún, los denuncia públicamente diciendo que descartan lo de Dios en favor de lo que quieren los hombres. Dejando el precepto de Dios, que es la misericordia, se aferran a la tradición de los hombres, que es la rigidez y la imposición literal de la ley. Pero Jesús no considera suficiente citarles a Isaías, y en su segundo argumento trae a manera de ejemplo una norma legal que ellos enseñan y que es a todas luces injusta, dejando así en evidencia su falsedad. Pues pone a la tradición, a la exigencia, por encima de lo que Dios quiere, que es la compasión, y violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Y entonces les pone un ejemplo concreto, y les dice: Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Lo que Dios quiere es que ayudemos a todos los que están en necesidad, de manera especial a nuestros papás, mamás y ancianos que nos rodean. Más aún en ese tiempo en donde no había pensión de ancianidad ni seguridad social. Pues cuando papá y mamá se hacían ancianos o se enfermaban y no podían trabajar, quedaban en total desamparo. El deseo de Dios es que nos ocupemos y que velemos por ellos. Más aún la ley decía que el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Es decir, no solo debemos atenderlos y ayudarlos, sino que además debemos quererlos y perdonarlos. Habiéndole citado lo que Dios quiere, les recuerda lo que ellos enseñan. En cambio, les dice: ustedes dicen, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo,
El original griego dice, los declaro corbán, ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con la tradición que se transmiten, y como éstas, hacen muchas. Declarar algo corbán significa consagrarlo, es decir, dedicarlo a Dios, ofrecérselo, ponerlo en su presencia. Y el bien que es declarado corbán queda para el templo o el santuario, en manos de las autoridades religiosas y ya no se podía usar para ayudar al padre o a la madre. Evidentemente a las autoridades religiosas les convenía que un bien se declarase corbán, pues terminaba siendo para beneficio de ellos, y parece ser que las autoridades fomentaban esta práctica. Pero Jesús les dice que declarar a un bien corbán, impidiendo que se use para ayudar a los necesitados, anula el deseo e intención de Dios. Y les dice, y así, por su tradición que se han transmitido, anulan la palabra de Dios. Jesús pues denuncia a los escribas y fariseos por imponer un precepto humano que impide ayudar al necesitado, en ese caso a los padres. Lo que Dios desea es que ayudemos a los necesitados, y este deseo de Dios debe estar por encima de lo que diga la ley. Bueno, pues, a manera de conclusión, los invito a considerar qué debemos corregir en nuestra forma de ser para mejor seguir a Jesús. Primero, considerar que a veces, en lugar de ver el mayor bien, lo que más ayuda, nos quedamos entrampados en detalles y formalismos que nos impiden ayudar. Y segundo, considerar que a veces actuamos como los fariseos y escribas y ponemos la compasión y la misericordia hacia los más necesitados detrás de nuestros intereses personales. Pidámosle pues a Dios su ayuda para fijarme más en el fondo y en la intencionalidad de mis actos que en mantener las formas y el cumplimiento de lo externo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.